Bienvenidos a un nuevo episodio sobre el tema de la victimología. En el capítulo anterior exploramos lo que eran los tipos de victimización y cómo surgían a través del tiempo y los efectos que tenía en cada persona. Hoy hablaremos sobre una pregunta que es clave para la victimología, que es: ¿por qué ciertas personas tienen más riesgo de ser víctimas? Si bien no se trata de debilidad o de culpa, se trata de comprender los factores que aumentan la exposición al daño y así para poder prevenir. Asimismo, ¿qué son los factores de vulnerabilidad? Muy bien, los factores de vulnerabilidad son condiciones personales, sociales o estructurales que incrementan la probabilidad de convertirse en víctima de un delito o una situación de violencia. Si bien no determinar que una persona será víctima, pero elevan el riesgo, especialmente cuando se combinan entre sí. Hay ciertos factores sobre esta pregunta que pueden ser individuales, sociales, situacionales e institucionales. Muy bien. Los factores individuales de la vulnerabilidad se relacionan con características personales que pueden hacer que alguien más susceptible al daño, como por ejemplo la edad. Aquí aplicaría en niños y adolescentes, que son más vulnerables para el riesgo de abuso, explotación y trata de violencia familiar. En adultos mayores la vulnerabilidad es en negligencia, en hospitales y el abandono de sus familiares también, y se puede generar también en estafas. Aplicaría lo que también es en el género, más que todo son en las mujeres que enfrentan el mayor riesgo de ser violentadas sexualmente o domésticamente, ser víctimas de femicidio, acoso o con otros fines de explotación. También aplicaría a las personas que sufren de algún daño de salud mental o emocional, ya que personas con depresión, ansiedad o un trauma previo pueden ser un blanco perfecto de manipulación o abuso de violencia. En los factores sociales, em, son grupos completos de la población, no solo individuos que padecen de este problema, como por ejemplo la pobreza y la exclusión social. La falta de recursos o el empleo o vivienda coloca a las personas en situaciones donde la violencia es frecuente, donde hay presencia de pandillas o crimen organizado, donde no existe servicios de protección y donde es normalmente normalizado el abuso. Asimismo, la desigualdad de género, donde las sociedades con machismo presentan índices más altos de violencia sexual, un control coercitivo o dependencia económica, ¿verdad? En los factores situacionales se relacionan más en el entorno físico y en el contexto inmediato, que se podría mencionar en los espacios peligrosos, donde hay calles sin iluminación, zonas sin vigilancia y entre otros, ¿verdad? Cuando uno o más factores se combinan, cuando una persona tiene uno o más factores de vulnerabilidad, el riesgo se eleva, exponiéndolo a tener una pobreza y tener una zona de crimen. Mientras más factores coincidan, mayor es la exposición al daño y menor la capacidad de defensa. Comprender los factores de vulnerabilidad nos sirve para juzgar
ni discriminar a las demás personas, sino para actuar y proteger. Nos muestra que la violencia no ocurre al azar o una simple coincidencia, sino que tiene raíces sociales, económicas, institucionales, que son humanas y que cada día crecen más.